Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula legal de Abogado Civil Penal. Hoy hablaremos del reajuste de precios en las obras de construcción o reformas. Entramos a la cápsula. Cuando un propietario quiere llevar a cabo una determinada obra o reforma en su inmueble, necesitará plasmar por escrito y documentar la obra que quiere realizar. Esto se hará mediante la elaboración de los correspondientes planos o proyecto técnico. En las obras mayores o de nueva construcción, será preciso que el proyecto sea realizado por un arquitecto o un ingeniero, mientras que para las pequeñas obras o reformas, tanto se podrá contratar a un ingeniero, a un arquitecto, a un aparejador, decorador, interiorista o reformista. Una vez la propiedad tiene los planos o el proyecto de la obra que quiere realizar, va a necesitar contratar una constructora, que va a ser la parte que realizará como agente de la edificación la construcción material de la obra. A nivel profesional, cualquier empresa constructora obligará a la propiedad y cliente a firmar el correspondiente contrato de obra. Este normalmente estará vinculado a un presupuesto previo que a su vez se basará en los planos o proyectos del arquitecto e ingeniero. Hasta aquí irá todo bien si no surgen problemas. Ahora bien, ¿qué circunstancias pueden hacer que el promotor y cliente de una obra pueda ver cómo se reajusta el precio de la misma? O dicho de otra manera, ¿qué circunstancias pueden ser válidas legalmente para que nos suban el precio de la obra y cómo evitarlo? En primer lugar y por encima de todo, es importante que las partes revisen muy bien aquellos documentos que van a firmar, tanto las condiciones generales y particulares de los proyectos con los ingenieros o arquitectos, como los pactos que se incorporen por escrito en el correspondiente contrato de obra con la constructora. Aquí, el promotor o propietario, si las otras partes se muestran conformes, podrá blindar en cierta medida el precio unitario de la obra. Es decir, que el coste por unidad será el mismo y únicamente variará en función de los metros cuadrados o cantidad de material que se solicite. Si tenemos unos buenos acuerdos y hemos negociado bien los contratos a firmar, difícilmente surgirán demasiados problemas. La mayoría de obras y reformas se presupuestan y contratan en base a un plano o a un proyecto técnico. Esto se conoce como un contrato de obra a precio alzado. Por contra, si las obras de construcción se realizaran por piezas o medidas reales, se denominarían obras por ajuste. A la hora de la verdad, muchos promotores y propietarios se encuentran con un reajuste de precios al alza de su obra. Esto normalmente se debe a que, pese a que se pueda blindar un precio unitario, si se terminan construyendo más metros cuadrados de los solicitados, el precio global de la obra va a incrementar. Esto a veces atiende a defectos o errores de medición en el proyecto o en los planos que se deberían haber contemplado desde un inicio. Y si más no, haber pactado que aquellos errores o defectos que puedan obrar no serán a cargo del promotor o del cliente. En otras ocasiones, el reajuste de precios al alza puede venir dado por aquellas modificaciones o encargos extras sobre la obra que ya estaba acordada por parte del cliente o propiedad. Obviamente, si nosotros hemos blindado los precios con la constructora, estos no variarán respecto a la obra y presupuesto inicial. Si solicitamos e introducimos nuevas modificaciones, los precios obviamente van a ser actualizados. Aunque todos los agentes de la construcción que intervienen en una obra pacten y negocien muy bien y por escrito las condiciones profesionales de sus actuaciones, pueden ocurrir circunstancias inevitables o no previsibles, es decir, que sean de fuerza mayor, que impiden el cumplimiento íntegro de todas y cada una de aquellas obligaciones que firmaron o suscribieron inicialmente. Y es que, salvo pacto en contra, nadie puede ser responsable de aquellos daños causados por caso fortuito o fuerza mayor, básicamente porque no eran previsibles al momento de la contratación. Esto es lo que a nivel jurisprudencial se conoce como la cláusula rebus sic stantibus, que quiere decir que, estando así las cosas, en la actualidad, a diferencia de como estaban al principio, las partes deberán adaptarse contractualmente a estas nuevas situaciones. Esto, por ejemplo, es habitual en situaciones bélicas, de guerra, desastres naturales, pandemias mundiales, etc. Igualmente, debemos tener en cuenta que todos aquellos profesionales o empresas del sector de la construcción y de las reformas están sujetas a responsabilidad profesional con los clientes y promotores de las obras. Y además de esta responsabilidad de cara a la edificación, estarán sujetas a la responsabilidad contractual en base a las estipulaciones y acuerdos firmados. En cualquier caso, y siempre que sea posible evitar la vía judicial, las partes que realmente han intervenido en una obra o reforma deberán determinar finalmente quién asume esta responsabilidad y sobrecoste por el reajuste de precios. Para más información, siempre podéis consultar con la web del despacho de Deltey Abogados. Un saludo y hasta la próxima.